Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Estas son las tres áreas que en Proactic hemos venido desarrollando en términos de programas de educación corporativa. Invitamos a todos a conocerlas, a explorarlas y a seguir profundizando en ellas. Así que bienvenidos todos nuevamente a esta actividad de Proactívate y gracias por estar conectados el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn a través de @somosproactic, también a través de Facebook en @soyfranciscoduarte.com y en YouTube estamos como @proactivateoficial. Y esta entrevista estará siendo cargada en nuestro canal de Proactívate Oficial a partir de esta misma tarde. Así que gracias a todos y esperamos que puedan aprender y disfrutar de esta maravillosa entrevista. Bueno, hemos venido conversando aquí en Proactívate con situaciones muy importantes a nivel organizacional. Y quiero comenzar por una pregunta que les hago y es la siguiente. ¿En qué áreas te gustaría profundizar para fortalecer tu autenticidad? Y quiero entonces que puedas responder en el chat acerca de esa pregunta. ¿Qué elementos, qué áreas, qué aspectos crees tú que pueden mejorar tu autenticidad como persona y como líder? Y por favor, mientras escribes, recuerdas en qué momento eres auténtico, en qué momento eres más auténtico para poder justamente formular tus respuestas. Y te agradezco todas las opiniones que puedas escribir en el chat de esta sesión. Y hablamos hoy de liderazgo auténtico. Quiero comenzar por definir qué es eso de ser auténtico, en qué consiste ser auténtico. Bueno, básicamente, cuando hablamos de autenticidad, nos estamos refiriendo a un primer elemento que es honestidad. Honestidad con nosotros mismos y honestidad con las personas que nos rodean. Y ese es un elemento que caracteriza la autenticidad. El otro aspecto es la responsabilidad de los errores. Cuando somos auténticos, pues reconocemos que nos podemos equivocar, reconocemos el error como una fuente de aprendizaje y no nos avergonzamos o no lo asumimos como algo terrible que puede suceder. El error forma parte de la autenticidad y de mostrarnos justamente como somos en la vida cotidiana. Otro de los elementos de la autenticidad y lo que se representa ser auténtico es centrarse en el círculo de influencia. Hasta dónde yo puedo influir con mis decisiones, hasta dónde yo puedo influir con mis actos, qué es lo que yo puedo hacer desde mi círculo de acción. Y ustedes saben que hay dos grandes distinciones que las estableció hace unos años atrás Stephen Covey, que es justamente el ciclo de preocupación y el ciclo de influencia. Y los invitamos a explorar más sobre este concepto para no extendernos excesivamente en este intro. Pero efectivamente el ciclo de influencia es aquellas áreas sobre las que podemos efectivamente tener influencia en nosotros y podemos también construir a partir de ahí nuestras propias acciones. Así que otra característica de las personas y de los líderes que son auténticos es ser sinceros en la expresión de sus emociones. Por ejemplo, una expresión de autenticidad es una persona que llora en algún momento interactuando con el público, porque eso demuestra que somos humanos y que podemos aflorar en emociones. O una persona que conecta su alegría, su emoción, su ánimo en el momento que está transmitiendo
o en el momento que está compartiendo en cualquier contexto. Eso es también otra de las características del ser auténtico. También las personas y los líderes que son auténticos son personas productivas y proactivas, justamente en función de lo que transmiten y en función de el círculo que puede generar de relación y de mantenimiento de sus proyectos y de su red de contactos. El líder auténtico es sencillo y es natural, se expresa de esa manera, conecta con elementos de carácter personal, con anécdotas, con historias de su propia cosecha. Y eso lo hace acercarse a su audiencia, a sus colaboradores, y desde ahí puede ser mucho más potente en sus acciones y en el tejer, en el construir su red de relaciones. Y también el líder confía en su intuición, en su intuición. El líder auténtico, y una de las características principales es esa, es cómo atrapo yo la intuición cuando ella nos habla y puedo yo rescatarla y construirla a favor de a favor de mi relación, a favor de mi desempeño. De manera tal que el ser intuitivo, el poder olfatear hacia dónde pueden ir las expresiones que utilizamos, hacia dónde pueden ir mis relaciones con los demás, es un elemento también que caracteriza el ser auténtico. Dicho esto, y bueno, aquí Bárbara en el chat responde, ser más honesta conmigo misma. Efectivamente, pues el ser auténtico significa eso también, el que yo tengo que autoconocerme, que ha sido una de las características que hemos reforzado mucho en las definiciones de liderazgo todoterreno. El autoconocimiento es una de las principales formas de poder ser auténtico. También y eso tiene que ver con la autoconciencia que hemos también trabajado. Entonces, ¿cómo reforzar para ser un líder auténtico? ¿Qué cosas tenemos que reforzar? Bueno, justamente los líderes auténticos se conocen a sí mismos. La autoconciencia es un elemento fundamental y eso pasa por reconocer fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad, qué áreas de impacto podemos tener sobre los demás y además reconocer es justamente eso, cuáles son mis áreas también de fortaleza, pero igualmente mis áreas de mejora. La transparencia como otro de los elementos del líder auténtico. El líder auténtico es transparente en su comunicación, es directo, de manera tal que puede construir elementos que contribuyen a fortalecer su rol como tal. El líder auténtico se conecta con valores, con sus propios valores, con los valores sólidos como líder y que pueden justamente constituir su brújula moral. Eso le permite a su vez tener otra característica de la autenticidad, como es las relaciones genuinas, el tema de construir relaciones verdaderas, empáticas e interesarse realmente, honestamente por el bienestar de las demás personas. Eso constituye justamente otro rasgo de lo que significa la autenticidad. También el ser vulnerable, esa es una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder. El mostrarnos a sí mismo como somos. Si en algún momento pues necesitamos mostrar nuestra vulnerabilidad frente a determinada situación, forma parte eso de la autenticidad y necesitamos rescatar ese elemento porque el verdadero líder es justamente el líder que pide ayuda, el líder que muestra sus áreas también de vulnerabilidad y está dispuesto a reconocer sus errores cuando los comete. En resumen, el líder auténtico no pretende ser perfecto, no es el típico líder que quiere ser perfecto ni que todo lo sabe, sino es el líder que es genuino, que es íntegro, que es consciente del impacto que puede generar en los demás y además que genera un liderazgo inspirador y sostenible. ¿Cómo podemos ser entonces esos líderes auténticos? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido conversando hasta los momentos. Conocerse a sí mismo, aprender a conectar con mis colaboradores, rescatar el valor de la relación, la capacidad de conectar con el equipo de trabajo para poder impulsar proyectos mancomunados, el pedir retroalimentación, eso es una de las cosas fundamentales que necesitamos también tener en ese sentido.
conocer nuestras fortalezas y concentrarnos en ellas, y también nuestras falencias y nuestras debilidades. Y finalmente, escuchar mucho. El líder auténtico es una persona que escucha a sus colaboradores, que escucha a su equipo de trabajo y puede compartir información que permita avanzar en equipo. Así que, bueno, no es cuestión de perfección cuando hablamos de un líder auténtico, es cuestión de vulnerabilidad, justamente la capacidad de mostrarnos como somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. De manera tal que aquí el liderazgo entonces no se trata de ser el más influyente, el más poderoso, el más fuerte, sino justamente el más genuino, el que puede demostrar esa característica. La convicción de que podemos ser auténticos es una fortaleza que necesitamos proyectar y necesitamos profundizar. Y eso es lo que realmente quiero dejarles como conclusión de este espacio introductorio. Cuando te encuentres en momentos de duda, de adversidad o de incertidumbre, vuelve a ti, porque esa capacidad de volver a nosotros mismos es la que nos da a nuestra esencia, a nuestro ser tal cual como somos, es lo que nos da la fortaleza para liderar con impacto y para liderar de manera auténtica y transparente. Gracias por esta atención y ahora vamos a pasar a presentar a nuestro invitado. Yo diría que hablando de autenticidad, si hay algo que caracteriza a nuestro invitado del día de hoy es justamente el ser auténtico. Es una persona que lo percibo y así lo he conocido como una persona totalmente auténtica, totalmente alegre, transparente y positiva en su pensamiento. Él se desempeña como profesor del George Community College en Virginia. Sobre todo es una persona receptiva frente a las peticiones que le hemos elaborado y es una persona que no va a ocultar nada en esta entrevista. Así que preparémonos para disfrutar del tema que tenemos hoy con él, que hemos denominado Aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Buenas tardes, Francisco, y buenas tardes, público que nos está escuchando y viendo. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, tratando de hacer una conversación y tratando de compartir un poco nuestras vivencias con todos ustedes. Auténtico, auténtico no soy. Yo debo abordar algunas cosas ahí que no saco a los. No es bueno ser tan 100%, pero normalmente trato siempre, y eso me ha traído problemas porque me cuesta mucho mentir. Cuando yo miento se me ve en la cara. Cuando no me gusta algo, yo puedo decir, ah, sí me gusta, pero se dan cuenta de que no. Mi cara, como dicen, es un poema. Entonces, por eso trato de no mentir, porque entonces me descubren rapidito y entonces preferible ser auténtico. Ya. Fíjate, Luis, el disfrute en el aprendizaje ha sido negado durante muchos años por modelos educativos tradicionales. Pareciera como que el disfrute no se lleva bien, según estos modelos, con el aprendizaje. Y te pregunto, ¿es el disfrute un lujo en el aprendizaje o es una necesidad básica para el desarrollo pleno de nuestros estudiantes y en general de nuestros colaboradores y nuestros socios de aprendizaje? Bueno, una de las cosas que más me recuerdo de Adrián Cotín es que cuando tuve mis primeras experiencias en sus talleres, él nos ponía como si fuéramos, como si estuviéramos en kinder, como si estuviéramos en la escuelita y con casi que faltó fue la plastilina y cosas de colores y caramelos y música y yo, bueno, ¿y qué es esto? Estamos en una cosa seria, estamos en un curso serio. ¿Qué bochinche es este? Y resulta que es que en la educación moderna, eso nada más está presente en el kinder, en los primeros años de enseñanza. Y después eso se cambia. Después el modelo se voltea y uno dice, bueno, no, ahora sí, serio, ahora sí estamos madurando, estamos creciendo, entonces tenemos cosas serias. Pero realmente esa diversión que uno tenía en los primeros años
era importante porque es que uno aprendía divirtiéndose, uno aprendía jugando, uno aprendía con los bloques, con los colores. Yo hice primaria aquí en Estados Unidos y algo que nunca se me va a olvidar es la cancioncita A, B, C, D, E, F, G. Y eso era cantando y jugando, y entonces uno se aprende las letras. Entonces, claro, cuando quieres saber el abecedario, aprendes a cantar la canción. Y realmente es que eso es lo que uno llama hoy en día aprendizaje acelerado, porque tú estás divirtiéndote y entonces la experiencia se hace agradable y eso te queda grabado en tu subconsciente y en tu inconsciente y en todas partes porque es divertido. ¿Qué barreras tenemos que derribar si queremos justamente llegar a ese nivel donde el aprendizaje puede ser tanto efectivo como divertido? Bueno, es perder la pena. A veces, aunque no es el sentido, porque uno se supone que no es el payaso de la clase, uno es el facilitador, pero uno tiene que aprender a ser un poco extrovertido. Yo doy clases de español también, en las escuelas públicas de Arlington, y uno de los cursos que yo doy, yo les pongo a cantar una canción en español, en karaoke. Y por supuesto, a veces la gente está así como apenada, como que no sabe mucho, entonces tengo que ponerme a cantar yo también con ellos. Y eso, entonces, claro, y es hacer que ellos se divierten y que ellos lo vean así como que es una chanza, como que es una broma, como que es algo divertido. Y de hecho, a esa gente de español, del curso de español, yo les digo, el objetivo que yo tengo en este curso es que ustedes pasen este tiempo divertido. Si ustedes aprenden algo en este tiempo, bueno, mejor todavía, pero la idea es que se diviertan. Claro, porque también si se divierten y aprenden, van a regresar y van a sentir, oye, ¿cómo es posible que yo estoy pasándola bien y estoy aprendiendo? Cuando antes el modelo era que uno tenía que ser con el rigor y la disciplina y entonces y memorizar las cosas. Y claro, en mi época no fue que te pegaban con la regla en la mano, no, esa no fue mi época, pero uno escuchaba esos cuentos, que te ponían de rodillas arriba de arroz Así o es, cualquier otra cosa horrible, eso era antes, claro. este, porque rigor. Sí, eso incluso, bueno, yo estudié en un colegio católico y lamentablemente, pues en ese sentido, los profesores, que eran la mayoría padres de la congregación Agustino Recoleto, ¿En tenían cuál? ese ¿En estilo cuál? ¿En cuál? en el colegio Cristo Rey de No Santa puede ser, Mónica. no puede Y ser, ahí no sí, puede y ser, ahí, no puede ser. tú también Yo también me gradué en el Agustiniano Cristo Rey. Ah, no, pero imagínate, eso no lo El padre sabía. Francisco era el coordinador de primaria y el padre Jesús era el de secundaria. Claro, fíjate tú, pues como es la vida. Y es que Proactívate es eso, también un espacio de encuentro y de descubrimiento de conexiones, como dices, ¿no? Ya después conversaremos entonces, Luis, al respecto de de esos recuerdos, ¿no? De ese colegio. Y bueno, fíjate que a mí tengo todavía el recuerdo de que cuando nos portábamos mal, pues, o teníamos un comportamiento digamos, demasiado tremendo, pues el padre, creo que se llamaba Jerónimo, nos agarraba por la oreja y nos levantaba. Imagínate tú eso, ¿no? Una práctica que, claro, digamos, atentatoria contra todos los derechos del niño y del adolescente, pero El bueno, padre Francisco. era el estilo, claro, pensando que de esa forma el estudiante, el alumno se podía calmar, ¿no? Entonces era esa un poco el estilo, ¿no? De aprendizaje terrible, pues, ¿no? Sí, el padre Francisco hacía eso. Me acuerdo yo que te agarraba. Ah, bueno, imagínate. Sí, yo creo que varios lo hacían, tenían eso como técnica calmatoria. Aquí en el chat, Estela Maris, que se conecta desde Buenos Aires, Argentina, te hace una pregunta y quisiera, por favor, Estela, si tú puedes leer esta pregunta que formulas aquí en el chat, para que se la hagas directamente tú a Luis. Sí, cómo no.
¿cuáles son las estrategias que pueden ayudar a un líder a mejorar y desarrollar fortalezas a partir de sus debilidades? Eso está interesante porque realmente, y un poco lo que hablaba Francisco, el líder tiene que conocerse a sí mismo y uno tiene que conocer quién es uno y qué podemos hacer, dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Yo quisiera ser jugador de basquetbol, de baloncesto, pero el que me conoce sabe que yo no soy muy alto. Claro, no soy enano, pero tampoco soy gigante. De estatura más bajo que alto, pero yo tengo que conocerme. Y si yo quiero ser jugador de baloncesto, tengo que poner más esfuerzo. Entonces tengo que buscar cuáles son mis puntos débiles y cómo puedo yo fortalecer esos puntos débiles poniendo planes de acción, de cómo lograr y poniéndome metas, objetivos y hacer algo concreto para lograr formarme y también aprovechar mis fortalezas para poder aprender y para poder crecer. Es un poco lo que uno puede hacer. Gracias, Estela, por tu pregunta y a ti, Luis, por esa respuesta, ¿no? Luis, ¿cómo se puede, en tu opinión, medir el impacto del disfrute en la calidad del aprendizaje y en el desarrollo personal? ¿Cómo podemos establecer algunos indicadores que me permitan a mí decir, bueno, efectivamente, esto tuvo X impacto en mis estudiantes? Bueno, realmente cuando uno tiene clases presenciales hoy en día, bueno, es más fácil. Cuando hay las clases en línea, a veces cuesta un poquito más. Pero cuando tú tienes la clase presencial, tú puedes ver la energía de la gente, tú puedes respirar cómo se siente la gente, tú puedes ver la cara a la gente, tú puedes ver si están sufriendo o si de verdad están disfrutando, si lo están pasando bien o la están pasando mal. Ujú. Por supuesto, los que son introvertidos, puede ser que les cuesta un poquito más el divertirse, el darse ese lujo, como tú decías hace rato, de divertirse. El que es más extrovertido, de repente le es más fácil. Pero es importante eh, ver esa fotografía de las caras, como dicen en venezolano, el carómetro. Y también es importante ver, por supuesto, los resultados. Ver si de verdad aprendieron o fue que solo hicieron el intento y pusieron ahí la cara, pero no aprendieron nada. Entonces es importante esa labor del facilitador de ser también inquisidor y preguntar, vamos a ver, vamos a medir si de verdad lo que hemos tratado de enseñar lo han estado aprendiendo. Ujú. ¿Cómo se pueden diseñar ambientes de aprendizaje que justamente integren el disfrute como un componente esencial del proceso? Por ejemplo, en las aulas donde tú das clases, Luis, allá en Arlington, eh, existen recursos que permiten a los estudiantes hacer actividades que conduzcan a un mayor disfrute del proceso bueno, de aprendizaje de la lengua o en tu caso de los elementos tecnológicos. Sí, y realmente también eso depende del facilitador. Yo tengo lo que llamamos en Venezuela el video bin, yo tengo un proyector, tengo cornetas, tengo computadoras y yo pongo videos, pongo cuentos, pongo canciones, es decir, trato de involucrarlos con varios medios de aprendizaje, no solamente el libro normal, tradicional, sino también otros ejercicios, y los pongo a echar cuentos y los pongo a hablar. Algo interesante, y eso más que todo en la clase de español, eh, y yo hablo de la clase de español porque yo lo hago así como por diversión, porque yo me divierto también, yo me divierto enseñando y yo espero que ellos se diviertan aprendiendo. Yo les hago a ellos una pregunta de cómo les fue en el fin de semana. Una pregunta sencilla, que Sí. después uno dice, bueno, ay, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Pero eso les da la oportunidad a ellos de hablar en español y poder echar el cuento de qué fue lo que hicieron y que los demás también lo entiendan.
Entonces, claro, y la gente habla, y la gente dice, y la gente se equivoca, y entonces yo me río y yo hago ver de que esa equivocación es común y no es nada mal de morirse. Algo muy común cuando uno enseña español, que alguna mujer dice, bueno, yo estoy buena, así como yo estoy bien, yo estoy buena. Ujú. Entonces yo le respondo en inglés, so you're hot. No, Ujú. no, 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 eso no es, bueno, porque eso es, y claro, todos se ríen y entonces es el aprendizaje, digamos, que la gente colabora. Así es. ¿Qué diferencias estableces tú entre el aprender disfrutando en la infancia, como mencionabas, pues en los primeros años de infancia, que aprendíamos disfrutando, y el aprendizaje y el desarrollo personal en una edad adulta? Por supuesto que es un poco lo que hablábamos al principio, porque es normal de que tú en kinder, en primaria, uses las tarjeticas y uses los juguetes y los colores y tengas, digamos, todo un ambiente lúdico para poder hacer las cosas. Y de repente, cuando tú vas creciendo, entonces eso se va perdiendo. Un poco como lo decía Adrián siempre, de que en kinder tú estás en una mesa colectiva y todos alrededor de la mesa y todos jugando y todo es chévere, divertido. Y de repente cuando vas a la primaria y cuando vas creciendo ya es en pupitres uno detrás de otro. Entonces hay como una estructura. Entonces uno dice, ajá, es el orden y el que se porte mal se sale y se va para la dirección. Entonces es distinto. Y la idea es precisamente incorporar esos elementos en el ambiente de aprendizaje para que la gente se sienta que volvieron otra vez a la infancia y que eso pueda también ayudarle a facilitar su aprendizaje. Así es. Y fíjate que efectivamente tú hablas de algo que a veces olvidamos, ¿no? El pupitre es como tal un elemento totalmente atentatorio contra el aprendizaje basado en el disfrute, ¿no? Sí, Primero, porque no te permite relacionarte con tus con tus colegas, con tus colaboradores, con tus roommates, con tus classmate. compañeros, ¿ah? Sí, con tus otros estudiantes, pues, ¿no? Porque justamente estás como rodeado de ese elemento de madera, ¿no? Además que es un elemento distractor terrible, porque no sé si a ti te pasaba, pero por ejemplo en el caso en el colegio había la distracción de saber todo lo que las personas anotaban en el pupitre, o sea, todo las frases que se anotaban ahí en el pupitre o las groserías también que muchas veces se hacían y bueno, es efectivamente algo que no contribuye para nada con ese ambiente. Y fíjate, Aparte que 8 horas sentado en esa tabla de madera no era nada cómodo. claro, exacto. Entonces, eso es un elemento justamente atentatorio. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que sería una manera de manejar las emociones positivas, o por lo menos cómo lo haces tú en tus actividades pedagógicas, Luis? Una de las cosas que siempre trato de hacer es empezar la clase con una sonrisa. Ok. Eso ayuda a un poquito a romper el hielo y eso ayuda a que la gente baje la guardia. Y siempre trato de contar una anécdota, siempre trato de empezar la clase con alguna trivia, alguna pregunta, y la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la clase? Bueno, pues tiene que ver que la gente se ponga mosca, se ponga atenta y esté pendiente de qué es lo que estoy haciendo. Ujú. Es muy importante, es muy importante el siempre demostrar, como dice por ahí, al mal tiempo buena cara. Y uno como docente, uno tiene que ser precisamente tener, aunque estemos pasando por problemas de cualquier índole, uno tiene que, la cara que uno ponga es una cara de felicidad y una cara de alegría, porque también la risa, la sonrisa es contagiosa y Así es. es algo que uno sonríe y le sonríe a la gente y yo le sonrío a la gente y la gente me sonríe de vuelta, a menos que esté muy amargado. Claro. Y Este, fíjate.
Y Los chistes a veces, yo echaba chistes, bueno, lo que llaman aquí los dad jokes, que ni mis hijos se ríen, me río yo, tengo que reírme yo de mis chistes. Y me acuerdo yo que en una de las últimas clases un estudiante puso en la evaluación, por favor, no deje de contar sus chistes. Bueno, ya. una persona entre 1000 por lo menos se ríe de mis chistes. Así es, sí. Y seguramente muchos también lo piensan y no lo expresan, ¿no? Pero realmente es una forma de relacionarse. Fíjate, bueno, a mí en tu presentación, Luis, no mencioné algo que es muy importante, que te vemos pues, en estos procesos de educación en las escuelas de Arlington, pero tú tienes una experiencia en las Fuerzas Armadas de tu país de origen y tienes un rango también que de teniente coronel. Y eso es muy interesante, pues porque has tenido entonces que aprender a combinar esos espacios de aprendizaje tan rígidos y tan formalizados como es el aprendizaje en las Fuerzas Armadas. Yo también di clase en un instituto en el Estado Mayor de la Marina y pues hay un protocolo de rigurosidad y de formalidad importante cuando se relacionan con los aprendizajes con los militares, ¿no? Eh, ¿Cómo pudiste compatibilizar la metodología justamente activa, lo que has aprendido a través de los cursos de formación de facilitadores, de aprendizaje acelerado, con la labor educativa en las Fuerzas Armadas? En la Fuerza Armada es un poco más difícil, porque es más rígido. Mm. Entonces, si tú te pones a hacer todo lo que uno hace con Adrián, eso te botan de una vez. Este está loco. Ajá. Eso sí lo pude hacer, digamos, en educación superior. Eso es más factible. Y una de las cosas importantes es precisamente el poder preguntar a la gente y poder medir cuál es su respuesta, hacer juegos, hacer experiencias donde ellos se sientan que son parte del aprendizaje, que ellos son un actor principal, no un actor de relleno o un extra, sino que son actores principales. Por supuesto que, y yo siempre le digo a la gente, no es fácil ser un formador, digamos, con aprendizaje acelerado, porque a veces eso implica el buscar más recursos, el pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer para que esta gente se sienta bien y se sienta contento y aprenda? Claro. Y eso implica justamente un proceso de diseño que muchas veces pues, es necesario hacerlo justamente también desde el disfrute, ¿no? Eso. Fíjate, Luis, ¿qué papel juega el fracaso como tal cuando han surgido situaciones en las que no todo resulta exitoso, no todo resulta como nos imaginamos? ¿Qué papel juega el fracaso también en aprender del fracaso y tratarlo también como un aprendizaje basado en el disfrute? Mira, el fracaso es importante. Hay un dicho, el que nunca se ha equivocado es porque nunca ha tomado una decisión. Y uno aprende, por las buenas o por las malas, lamentablemente. Y hay un amigo mío que me decía que yo era como el ave fénix, porque yo me quemaba, yo me destruía y volvía a levantarme de la ceniza. Y un poco, creo que sí, bueno, no diría fénix, pero sí un poco resiliente. Y por supuesto, cada vez que yo tengo que empezar de nuevo, tengo que tomar en cuenta todas las experiencias obtenidas del fracaso para evitar cometerlas otra vez. Ah, Y eso es muy importante. mira, Luis, cuéntanos una anécdota justamente dentro de tu experiencia de desafío que hayas tenido en la puesta en marcha de alguna innovación que hayas tenido en tu labor educativa en los Estados Unidos. Bueno, aquí yo me acuerdo que la primera vez que yo di clase en educación superior acá en Estados Unidos, yo estaba muy asustado, porque todos los cuentos que uno le echaban era de que uno tenía que
ser correcto y no podías tutear a los estudiantes y no podías jugar con los estudiantes y ni tocarlos, ni hacer, ser políticamente correcto y toda una serie de cosas. Y bueno, te confieso que la primera clase fue así. Y yo me sentí que, "Uy, ¿qué es esto? O sea, yo no soy así. Esto no soy yo". Ya para la segunda clase empecé a acostumbrarme y a tratar de adaptarme a las nuevas reglas. Y ya hoy en día, después de unos años, ya me siento como pez en el agua y sigo siendo yo, porque ya volví otra vez a ser yo. A mí me gusta mucho usar la ironía, el humor, los ejemplos personales. Yo trato de enseñarles lo que está en los libros y también trato de enseñarles lo que no está en los libros, porque eso tiene un poco más de valor, porque eso no lo va a conseguir así fácil. Eh, pero realmente es eso, el vivir en Venezuela es una experiencia extraordinaria. Yo tuve una infancia muy divertida, feliz, la adolescencia y toda mi vida, creo que siempre he sido feliz. Y cuando llegué a Estados Unidos, traté de seguir siendo feliz y hasta ahora lo he tratado, lo he logrado. Me costó al principio, pero pude solventar ese problema, adaptarme y reinventarme. Pero hay que ser feliz. Así es. Em, en tu, en tu actividad profesional tienes un blog para dar a conocer el estado de Virginia en español. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, yo debo decirte que casualmente lo cerré ayer, bueno, el 1 de septiembre. No tenía muchas visitas y no tenía, digamos, mucha interacción con los lectores. Entonces al final dije, no, voy a tener que cerrarlo porque no quisiera, pero lo voy a cerrar. Cuando llegué aquí a Arlington, dije, bueno, yo quiero un lugar donde yo pueda compartir. Es que yo he sido bloguero de hace 20 años. Y entonces abrí otro blog y entonces voy a compartir todas mis experiencias que he tenido aquí en Arlington con la gente que quiera leerlo. Algunas fotos de todos los monumentos y todos los museos y todas las noticias interesantes, eh, pero no fue exitoso. Entonces, a la final tuve que reconocerlo y lo cerré. El otro blog sí todavía está, el de todo un poco. Siempre este, lo mantengo semanalmente con contenido de todo un poco, como el nombre lo dice, es ecléctico y tiene de todo un poco. Fíjate, sí, también lo vi pues en tu bio que tienes ese blog. Por aquí te están protestando y se Ajá. presenta una queja en nombre de quienes sí visitábamos ese blog. O sea que sí tenías audiencia, probablemente pues reconsidera quizás esa decisión, porque efectivamente pues a veces pensamos que lo que hacemos no tiene mayor receptividad, pero resulta que en el fondo hay un resultado positivo, ¿no? Y fíjate que yo no he estado en el cementerio de Arlington, que es creo que el punto turístico más conocido, pues por lo menos En en el Arlington, sí. Sí, ¿verdad? El cementerio de Arlington, para los que no vivan aquí en Estados Unidos, es el cementerio donde entierran a los soldados que participan en las guerras eh, que sostiene Estados Unidos. ¿Es así, Luis? Corrígeme, por favor. ¿Sabes de dónde nace ese nombre? No. Esa es una historia muy bonita. Mm, George Washington nunca tuvo hijos. Él ya, se casó con Marta, ya, pero Marta sí tuvo hijos. Entonces, un hijo de Marta, bueno, un nieto de Marta, fue adoptado por George Washington y le dieron un pedazo de tierra aquí en el norte de Virginia, y ahí fue que ellos se sentaron y hicieron su casa. Y la llamaron la casa Arlington, porque hay un pueblo en Inglaterra que se llama Arlington, le pusieron la casa Arlington. ya. Resulta que un familiar se casó con el general Robert Lee, Ujú, el de los confederados, de sí, la guerra civil. Y Robert Lee vivió en esa casa, en la casa Arlington. ya, Después que él se muda para la casa Arlington y hace vida en Virginia, estalla la guerra civil
por supuesto, él era virginiano, él nació y vivió en Virginia toda su vida. Entonces, ajá, ¿de qué lado me voy a poner? Coño, del lado de los confederados del sur. Y entonces él adoptó ese bando. A la final, el norte gana sobre el sur, se rinden los confederados y el general Robert Lee no es puesto preso, no es castigado, no es de ninguna manera, pero lo único que le hacen es que al lado de su casa empiezan a ponerle las tumbas de todos los soldados que murieron en la guerra civil. Y poco a poco le fueron llenando los terrenos de la casa con el poco muerto. A la final, por supuesto, él tuvo que irse de ahí. Y entonces quedó el nombre del cementerio, la casa Arlington, entonces por supuesto el cementerio de Arlington, y eso le dio el nombre a la ciudad. Ya. Muy interesante. Luis, vamos a conversar un poco sobre la práctica profesional que has tenido y quiero preguntarte lo siguiente. En Proactic, como he mencionado al principio de esta entrevista, desarrollamos tres grandes líneas de acción, cuyas áreas son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Mira, un líder todoterreno es un líder, primero que, como tú lo mencionaste al principio, y es importante, tiene que conocerse a sí mismo, tiene que conocerse quién es, hacer una introspección. Tiene que conocer a su gente, a su equipo, con quien él trabaja y lidia todos los días. Él tiene que conocer las capacidades y limitaciones propias y las capacidades y limitaciones de su equipo. Y por supuesto, potenciar esas capacidades en la gente que está con él, y poder siempre tomar decisiones acertadas. Por supuesto, el líder para poder tomar decisiones acertadas tiene que rodearse también de gente buena que lo asesoren y que él también los escuche, porque no es nada más que le digan y si él no escucha, pero sí tomar en cuenta y poder tener decisiones consensuadas, lógicas y oportunas, por supuesto. Eh, el liderazgo es algo importante porque en todos aspectos de la vida uno lo lleva a cabo, uno como padre de familia, uno tiene que ser líder, uno como docente tiene que ser líder, hasta como compañero de trabajo uno debe ser líder, como vecino uno tiene que ser líder. Y es algo que es importante que uno pueda desarrollar y se puede desarrollar. Así es. Luis, tú eres ingeniero, aparte de tu trayectoria como militar, tú eres ingeniero, creo ingeniero de sistemas, si mal no recuerdo. Ingeniero de sistemas, correcto. Exacto. Eh, ¿Cómo se puede aplicar el concepto de aprender disfrutando en la enseñanza de habilidades duras y técnicas? Ay, eso es importante. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos en la academia militar es que nosotros armábamos y desarmábamos los fusiles. Entonces hacían competencias a ver quién armaba y desarmaba el fusil más rápido. Y por supuesto, al final tenía que funcionar. Uno hacía un tiro al seco para ver si de verdad estaba bien armado el fusil. Hubo variaciones, entonces la gente lo hacía con los ojos cerrados, con vendas. Entonces, claro, eso le ponía un grado más de dificultad. Pero es cuestión de uno, como te dije hace rato, buscar la manera de introducir poco a poco esos juegos y esas competencias que le ponen más sal a la comida, más sabor a la comida. ¿Cuál fue tu récord en ese ejercicio, Luis? ¿En cuántos minutos armaste el fusil? No, yo era normal, en ese sentido yo era normal. A mí me gustaban más las actividades de pensar que las actividades físicas, siempre toda la vida, lamentablemente para algunas cosas, pero afortunadamente para otras. Claro. Y el promedio, solamente por curiosidad, el promedio para armar un fusil, ¿qué tanto lleva? ¿Cuántos minutos aproximadamente? Eso depende, se puede llevar de 30 segundos a un minuto.
Dependiendo. Pero en un minuto, pues en términos promedio, en un minuto debería estar ya armado un fusil. Sí. Está bien. Eh, Dime, ¿cómo en este mundo tecnológico que estamos viendo, que está surgiendo, cómo ves el tema de la tecnología para hacer del aprendizaje una experiencia más inmersiva, también placentera? Yo te voy a repetir algo que nos dio un profesor, y este fue un profesor en la maestría estaba en la Simón Bolívar, y el profesor llegó a clase con su retroproyector en esa época, y se fue la luz. Y como se fue la luz, él dijo, bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Sin energía no hay tecnología y sin tecnología no hay enseñanza, aprendizaje. Chao. Y se fue. Eso a mí me marcó, porque yo después, y en Venezuela, ya uno cuando daba clases, a veces se iba la luz, habían cortes de energía eléctrica y como dicen, el show debe continuar. Así es. O sea, uno no puede estar basado o pendiente de la tecnología. La tecnología es un soporte, una ayuda. Y por supuesto, hoy tenemos muchísimas herramientas tecnológicas, pero no es lo principal. Lo principal tiene que ser el facilitador, ayudado con esa cantidad enorme de medios tecnológicos que tenemos y de aplicaciones tecnológicas que tenemos para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje un poco más divertido y más eficiente. Así es. Aquí en el chat, Bárbara tiene una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono, Bárbara? Y si le haces la pregunta directamente a Luis, por favor. Sí, como no, muchas gracias. Luis, quisiera saber qué consideras tú, cuál fue tu mayor desafío en toda larga trayectoria en el área educativa y cómo lo enfrentaste. Gracias. Ok. Bueno, eso, yo daba clase, bueno, estaba en una clase de análisis y diseño de sistemas y yo mandaba a hacer trabajos a mano, porque yo les ponía a investigar y que tenían que entregarme el trabajo a mano. Y la gente me decía, bueno, pero ¿por qué a mano? Bueno, porque yo soy el profesor. Eso no es una buena razón. Bueno, está bien, no es una buena razón. Entonces les echaba el cuento. Si ustedes hacen el trabajo en computadora, ustedes van a cortar y pegar, ustedes van a agarrar un poco de cosas y van a hacer 100 páginas de cortar y pegar y me lo van a entregar. Eso ustedes no aprendieron nada. Y me van a poner a mí a leer 100 páginas. Si ustedes lo hacen a mano, ustedes no van a leer, a poner a escribir 100 páginas. Ustedes van a buscar escribir lo menos posible y para poder escribir lo menos posible tienen que leer, tienen que hacer un resumen y tienen que escribir. Entonces, ya en ese proceso, por lo menos, algo se les queda. Y me acuerdo yo que hubo un estudiante que se puso bravo y dijo que él me iba a denunciar ante las autoridades porque yo estaba mandándolo a hacer trabajo a mano y tal, qué sé yo. Entonces yo me reía porque, mira, el jefe de departamento, el coordinador de la carrera soy yo. O sea, ¿con quién te vas a quejar conmigo? Entonces al final él se puso tan bravo, y le dije, bueno, está bien, no hay problema, no hay problema. Yo no les voy a dar clase. Yo les voy a buscar otro profesor para que les dé clase y ustedes ven qué van a hacer. Y agarré y me fui. Entonces, salgo de ahí y salen como 5 personas corriendo detrás de mí. No, profesor, no se vaya. No se vaya. Sí, vamos a seguir las reglas. Vamos, ok, vamos a volvemos otra vez. Y una de las cosas también que más recuerdo de esa época es que yo era muy exigente. Bueno, sigo siendo, pero en esa época era más exigente porque eran los años superiores de la carrera, entonces yo quería tener gente bien formada y yo les exigía mucho para que ellos pudiesen aprender.
Y la sorpresa es que yo fui casi que 4 veces seguidas nombrado padrino de promoción, porque ellos se daban cuenta de que con ese rigor y con esa disciplina, ellos aprendían más que con bochinche y con gente que era demasiado blandamente. Ya, Eso fue un reto y de eso a la final me trajo mucha satisfacción personal y por supuesto profesional. ya. Aquí en el Muchas chat, gracias. Maranela, gracias Bárbara por la pregunta. Aquí Maranela Linares en el chat te pregunta lo siguiente y te pide disculpas porque tiene la señal muy débil para poder hacerla a través del audio. ¿Qué recomendación le darías a alguien que siente que ha perdido la curiosidad y la motivación por aprender cosas nuevas? Bueno, realmente si perdiste la curiosidad y la motivación por aprender cosas nuevas, tienes que ver dónde estás buscando. Porque y es algo que también yo lo viví como estudiante y también como facilitador. Si yo no estaba motivado para aprender algo, y de verdad que por más magia que hicieran, yo no iba a aprender eso, porque no estaba motivado, no me gustaba, no quería, no me parecía relevante, no me parecía importante. Ujú. ¿Qué voy a hacer con esto en mi vida? Y por eso es que una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes, les doy la razón de por qué tienen que aprender lo que yo les digo. O sea, tengo que venderme, tengo que vender mi producto. Mira, ustedes van a aprender esto porque esto les va a servir para esto y esto. Y de repente, si no les gusta la carrera, la materia que yo estoy dando, véanlo como un paso intermedio para llegar a donde ustedes quieren llegar, porque a veces hay prelaciones. Entonces, pero es importante siempre establecer en ellos esa necesidad de tomar ese curso. O sea, hacerlos sentir a ellos que ellos necesitan aprender acerca de lo que yo les estoy echando el cuento y tratando de hacerlo de la manera más divertida y jovial. Ya, gracias Luis por tu respuesta, gracias Manuela por la pregunta. Vamos a entrar a una parte, Luis, donde queremos saber algunas cosas ya de ti a nivel personal. Eh, eh, si pudieras ser el protagonista de una película de acción, imagínate cualquier película de acción que te guste, ¿cuál sería tu arma o habilidad característica? Mira, a mí me gustaría MacGyver, por supuesto, con mi navajita suiza. Este, es esa intuición, esa espontaneidad y esa habilidad para hacer de cosas ordinarias algo extraordinario, sin necesidad de tener un cañón, sin necesidad de tener un avión, solo con tus manos, con tu ingenio y con la navajita. Ahorita sí, qué bien, qué bien. ¿Cuál es la cosa más extravagante o excéntrica que tienes en tu lista de deseos? Bueno, toda la vida este, he querido ir a Japón. ¿Mm? Para mí es extravagante porque tengo que cruzar muchas millas y muchos kilómetros hasta llegar a Japón. Y por supuesto, ver otra cultura, ver todo distinto, una filosofía muy distinta, un modo de vida muy distinto a lo que vivo yo hoy y lo que he vivido en mi vida. Ya. Sí, Japón efectivamente es un destino fascinante, creo yo. Yo no lo conozco, pero mi hija que sí ha estado allá me ha dicho que realmente es una experiencia totalmente distinta, pues, ¿no? Para nosotros, el mundo occidental, pues, ¿no? Claro. Em, si pudieras vivir en un mundo de cualquier libro, dime el libro que más te guste, ¿cuál elegirías y por qué? Harry Potter. Harry Potter, ¿y por qué? Eh, mis hijos no leían, no les gustaba mucho leer. Y con Harry Potter fue la manera en que yo pude introducirles en el mundo de la lectura. Porque yo siempre fui lector, desde muy joven me gustaba leer. Entonces,
pensé, bueno, Harry Potter, vamos a empezar a comprar el libro de Harry Potter. Pero entonces me dije, si yo le doy este libro a este chamo y él empieza a hablarme de esas cosas raras que están ahí, Ujú. ¿qué le voy a responder? Tengo que leerme el libro yo primero. Entonces yo le compraba el libro, me lo leía yo primero y se lo daba. Ya. Cuando él tenía alguna pregunta de eso, yo tenía cómo responderle y hablábamos y discutíamos y después veíamos las películas todos juntos. Y cuando mi hija también, yo le daba su libro de Harry Potter para que se lo leyera. Y entonces fue una manera bien divertida de compenetrarnos y de tener esas cosas juntas, eh, cosas comunes, perdón. Y fue algo que de verdad rindió fruto. Está bien. ¿Cuál es el recuerdo más extraño de tu infancia que aún te hace sonreír? Bueno, yo siempre, bueno, cuando voy a clase en tecnología, hay algo que uno tiene en base de datos, por ejemplo, Mm, que una cosa que tú no puedes colocar para que la gente ingrese es la edad, ujú, porque la edad cambia con el tiempo. Tú no puedes poner 50 años, porque entonces dentro de 5 años todavía va a estar con 50 años. Y ya. entonces, y yo les he dicho el cuento, bueno, que la única persona, o sea, todas las personas normales envejecen cada año. La Ujú, única persona que no le pasó eso fue a mi mamá, ujú. porque mi mamá, yo me acuerdo que ella, cuando cumplió 50 años, se estacionó ahí y cuando al año siguiente le preguntaba, ¿cuántos años estás cumpliendo? 50 años. Y al año siguiente, mira, ¿qué edad tienes tú? 50 años. Ella tuvo como 10 años con 50 años. Y eso siempre se me quedó grabado y cada vez que he hecho el cuento, Claro. la gente se ríe y yo me río también. Así es, qué bueno. Eventualmente no pude esconder mi mamá que estaba envejeciendo y eventualmente tuvo que empezar a contar, a decir su edad verdadera. Ya. Claro, pero aquí en el chat nos dicen Luis y Francisco, estamos disfrutando mucho de este encuentro divertido y educativo y te enviaron un mensaje en japonés que bueno, ya tendrás, después te lo enviaré para que lo puedas descifrar. Y bueno, ya por acá dicen que tu mamá cumplió ya 51, dicen por acá en el chat. Perfecto. Este mensaje en japonés te lo descifraré y te lo envío, pues, ¿no? Ok. Para que lo tengas ahí. Bueno, queremos darte las gracias, Luis. Pido a la audiencia un aplauso para este maravilloso profesional y docente. Muchas gracias. Gracias, Luis, por este espacio, por esta apertura para participar en Proactívate. Gracias por Sé de invitarme. tu, sé de tu trayectoria, de todo lo que tuviste que realmente desafiar para poder estar aquí en Estados Unidos. Sé que fue un camino bien complejo, por decirlo menos, pero bueno, gracias a Dios estás acá y que realmente puedas convivir en paz con tu familia y poder seguir avanzando. Gracias por haber estado acá en nuestro espacio Gracias a y ustedes nuevamente. les recordamos a todos los que están conectados que esta entrevista estará publicada en nuestro canal de Proactívate Oficial a partir de esta misma tarde para que puedan verla y dejar también sus comentarios. Los invitamos al próximo miércoles a la 1 de la tarde a este espacio maravilloso de aprendizaje que es Proactívate. Gracias a todos y bendiciones para sus familias. Prepárate para conocer